Hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra vez yo, Claudia Huertas, del Grupo Reestructurar, invitándolos a tomarse un cafecito conmigo, un café con tu psicólogo. Me encanta que estén aquí, me encanta que vengan a acompañarme. Vamos a hablar de una cosa súper interesante esta noche, una cosa que creo que han oído muchísimo, pero nadie les ha explicado a profundidad. Y es cómo convertir estas crisis que tenemos en oportunidades. Entonces, me encanta estar aquí. Eh, Tengo este tema, se los preparé porque he estado leyendo mucho y todo el mundo le dice a uno, es que esta crisis te puede servir, es que vas a salir adelante, una cantidad de cosas, pero nadie te explica ni qué es una crisis, ni qué es una oportunidad, ni cómo vas a enfrentar esa crisis. Y pues finalmente se quedan palabras muy lindas, pero pues no es realmente como práctico. Entonces lo que vamos a desarrollar esta noche es poder tener esas herramientas, algunas, para poder convertir estas crisis en verdaderas oportunidades. Hola Crisna, te saludamos esta noche, qué rico que estés aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Eh, Entremos un poco en este tema tan nombrado, pero como tan poco explicado, y es que primero tenemos que saber qué es una crisis. Nosotros siempre vimos que la gente tiene crisis en el matrimonio, crisis personales, crisis de todos los tipos, pero nunca nos explican qué es una crisis. Básicamente lo que es una crisis es una situación difícil de una persona o cosa, o sea, que podríamos decir que el carro de uno puede entrar en crisis, que pone en peligro el desarrollo de una situación o de un asunto o de un proceso. Si la crisis es del matrimonio, pone en peligro el desarrollo del matrimonio. Si tu crisis es económica, pone en problemas y el desarrollo de tu economía, etcétera, etcétera. Ahora miremos el otro lado de la moneda, que es una oportunidad. Una oportunidad es una circunstancia oportuna donde yo puedo conseguir lo que yo quiero. ¿Cómo lo consigo? Lo consigo porque en ese momento como que todo se da para que yo pueda llegar a la meta que estoy eh, planeando. Por ejemplo, que necesito tener más dinero, entonces la oportunidad se da cuando todo está listo para que eso se produzca. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos, un beso. Entremos en este tema tan nombrado y tan poco explicado. Vamos a mirar una cosa muy simpática. No les vengo a vender el cuento del pensamiento positivo y que te vas a sentar a que todo sea perfecto, porque la vida no es perfecta y nosotros tampoco somos perfectos y necesitamos muchas veces arreglar cosas por el camino para que la vida sea más divertida y para que las cosas se den como deben darse. Lo que quiero que aprendamos esta noche un poco es cómo superar una crisis primero para poder ver la oportunidad que está detrás de la crisis. Lo primero que tenemos que hablar es que toda crisis trae un duelo. Un duelo se da no solo cuando alguien se muere, un duelo se da cuando se pierde algo, incluso hay duelos que se dan cuando uno mejora. Entonces, te ofrecieron un trabajo con muchísima más paga, muchísimo mejor, con mejor horario, pero de todas maneras tú vas a extrañar tu pedacito de escritorio y a tu compañerito, a la señora de la cafetería, y eso también te va a hacer entrar en un duelo, no tan duro, pero un duelo al fin y al cabo. Hay una cosa importante en las crisis que la gente omite, no sé, eh, parece que a la gente le da pena llorar, pero uno en una crisis debe sentarse a llorar. Si tú tienes tristeza, ira, si te sientes ahogado, simplemente siéntate y desahógate. Uno necesita desahogarse, necesita sentarse a llorar, necesita sacar esa ira, esa tristeza. Yo he oído mucha gente que comenta y dice, no, dile a, no vayas a llorar porque es que con llorar no solucionas nada. Entonces no llores, o sea, si me pagaran por llorar, entonces me sentaría a llorar contigo y realmente nosotros como seres humanos sí necesitamos llorar. Si usted siente la necesidad de llorar, llore.
No quiere decir que bote los vasos y acabe con la casa y patee todo, pero llore, llore, siéntese, llore, desahóguese. Es la única forma de que ese sentimiento salga y puedas limpiar tu casa y ahí sí puedas reacomodar todo. Hola, Aura, un placer verte. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Entonces hablamos de los sentimientos en una crisis. Entonces en una crisis todo el mundo le dice, no llore por él, no llore por su trabajo, ya vendrán cosas mejores. No, hay que sentarse, tenemos que sentarnos a reconocer esos sentimientos. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que sentir ira, siente ira. Si tienes que maldecir, así sea bajito, maldice, pero sácalo de tu sistema. Sácalo porque si no, no vas a poder ver la luz y no vas a estar en el punto que necesitas para que esa crisis se convierta en una oportunidad. Estelita Arango, un beso, gracias por acompañarnos. Después de que hayas llorado todo lo que tengas que llorar, zapateado, maldecido, reconoces todos esos sentimientos negativos, vas a hacer algo muy simpático y es que vas a tener una técnica que llama el insight. El insight es una técnica fantástica, pero la gente no sabe usarla bien. Les voy a explicar más o menos cómo es la cosa. Buenas noches, Raiza. Un abrazo muy grande, mucho tiempo que no te veía. El insight se puede usar de muchas formas. Un insight es como un desconectarse de una idea, ¿cierto? Entonces tengo una crisis, me echaron del trabajo. Entonces yo me rasco la cabeza y empiezo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué voy a pagar las cuentas? Y entro en esa crisis, en esa angustia tan horrible, entro en ese desespero, ¿cierto? Me siento, lo lloro, digo que mi jefe es lo peor, pues lo que tenga que hacer. Pero tengo que desconectarme de esa idea. Pero a veces entonces uno comete el error de que se acuesta en la cama, ya, y dice, no voy a pensar más en eso, y entonces pasan una película donde el señor perdió el trabajo, pasan un comercial de que usted es pobre, bueno, pasa todo y todo le recuerda a esa idea. Si ustedes quieren usar el insight de una manera más conveniente o más práctica, se las voy a poner muy sencilla. Ustedes saben que todos en la casa tenemos una olla que es la olla rebelde. Esa degenerada se mancha con todo, si usted hierve agua se mancha, si usted la pone, ella se mancha. Entonces van a coger una esponjita y se van a poner allá solitos a restregar la olla hasta que les quede brillante. Lo mismo pueden hacer con el baño, lo mismo pueden hacer con la plata que tengan en la casa, con los cubiertos, con lo que ustedes quieran, pero algo que les concentre su atención en otra tarea diferente, que no sea pensar en la crisis como tal. ¿Qué hace eso? Eso hace que el cerebro descanse del tema y empiece a buscar respuesta en automático. Y aunque no me crean, es una técnica fantástica. Eso hace muchos escritores cuando no son capaces de escribir más. Entonces ellos están todos inspirados, pensando en su novela, y entonces el protagonista iba en el caballo blanco y bloqueo del escritor. No pueden y no son capaces y no encuentran la respuesta y ya no se imaginan nada. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente se desconectan, van al parque, dan la vuelta, sacan al perro. Bueno, cualquier cosa que sea una actividad distinta te va a servir en ese momento para hacer ese insight y dejar que tu cerebro descanse del tema y arranque nuevamente a buscar respuestas. Otra cosa que te recomiendo para que la crisis se vuelva una oportunidad es que cuando venga esa gran idea que te va a sacar de ahí, así sea que el tipo te dejó y tú te sientes miserable, lo lloraste, te pusiste a hacer aseo, te calmaste y de pronto te llega la gran idea. Pues ni que fuera la última Coca-Cola del desierto. Estoy mejor sin él. Bueno, o sea, al menos se fue y ya no dejan las pantuflas en el baño. Entonces empiezas como a generar ideas positivas para sobrellevar la situación. Pero hay un problemita, sobre todo cuando hablamos de lo económico. Entonces nosotros decimos, estoy en una crisis financiera, entonces voy a vender un pulmón, voy a vender un riñón, bueno, a uno se le ocurren cosas loquísimas. Y cuando uno haya una idea y dice, no, voy a vender postres de maracuyá porque me quedan buenísimos. El problema es que cuando tienes esa idea que te va a sacar de la crisis, a veces te pasas de emocional. Entonces, claro, y voy a vender 100 millones
de flanes de maracuyá, y por supuesto que no vas a vender 100 millones de flanes porque no tienes la capacidad para hacerlas, no tienes los materiales, no tienes un montón de cosas. Entonces, cuando encuentres una respuesta, anótala, desarrollala, pero cálmate. ¿Por qué? Porque si de pronto ese plan A que se te ocurrió así fantásticamente no sale del todo bien, te puede llevar a una frustración muy grande. Entonces, cuando encuentres la respuesta en la crisis, suavecito, la anotas, la haces, la pones, pero controla tus emociones para que puedas ver realmente la oportunidad que está detrás de esa crisis. Otra cosa que te recomiendo para que una crisis se vuelva una oportunidad es que tienes que aceptar. Mira, cuando se rompe un vaso, un pocillo, un plato, tú tienes dos opciones. O maldecir porque se te cayó el plato, el vaso, el pocillo y se rompió. O celebrarlo y decir, qué bien, se rompió el vaso, que se rompa lo que se tenga que romper. Los antiguos dicen que cuando se rompe algo es de buena suerte, porque eso quiere decir que algo no estaba funcionando bien y se rompe para que podamos darle paso a cosas nuevas. Entonces tienes dos opciones, o la celebras, aceptas que se rompió el vaso, aceptas que se fue, aceptas que te equivocaste, aceptas todo lo que tengas que aceptar y lo celebras, o pues te puedes entrar a lamentarte, a decir, pobre de mí, ya no vas a salir a ninguna parte autocompadeciéndote. Entonces a veces hay que aceptar, tenemos que aceptar que pues, a veces las cosas se salen de control, ni siquiera a veces es culpa de nosotros, a veces, o díganme cuál de ustedes que me está viendo, con todo el cariño que les tengo, cuál de ustedes fue el que se inventó el coronavirus o la crisis mundial o una guerra, ninguno. Son cosas que pasan y ya, hay que aceptarlas para poder evolucionar. Otra cosa que les recomiendo muchísimo para convertir una crisis en una oportunidad es evítese las recriminaciones. Eso está bien en la primera etapa del duelo, que uno dice, me echaron porque vendí menos, me echaron porque la empresa está mal, porque la economía está mal. Bueno, okay. Es que fue por mi culpa, porque yo no hice o porque dejé de hacer. No, listo. Eso está bien al principio, cuando lo estamos llorando. Pero cuando ya hemos pasado esa etapa, tenemos que dejar de recriminarnos. ¿Por qué? Porque la recriminación no nos lleva a ninguna parte, solamente a hacernos víctimas. Y si hubiera hecho tal cosa, pues yo les digo una cosa, si yo hubiera sabido el número de la lotería que ganaba hoy, ayer pues me lo hubiera jugado, pero como no lo sabía. Y así como suena ridículo eso, así suena ridículo uno cuando dice, es que si yo hubiera hecho ya lo que no hicimos, no lo hicimos y no importa, no importa. Todas las cosas se dan por aprendizaje. A veces nos metemos en relaciones tóxicas por aprendizaje, porque a veces confiamos en la gente y la gente nos traiciona, a veces damos por sentado que la gente tiene ciertas actitudes y nos decepcionamos de ellos. Simplemente no te recrimines. Recriminarse no te va a llevar a ninguna parte tampoco, entonces déjalo ir, suéltalo. No te recrimines más, no vivas como en ese pasado todo el tiempo. Otra cosa que puedes hacer para que tu crisis se convierta en una oportunidad fantástica es entender que tú no eres Atlas, a ti nadie te nombró gerente del mundo y tú no puedes solucionarlo todo. Es tan sencillo como eso. Sobre todo las personas que tienen muchas responsabilidades o aquellas que somos mamás, por ejemplo, o que somos padres, a veces nos culpamos mucho de ciertas cosas. Entonces, decimos no, pero es que no fue al colegio a tiempo porque no le limpié los zapatos o no fue al colegio, no hizo la tarea bien porque no lo ayudé y vivimos como en esa idealización de que nosotros lo somos todo y resulta que no. Nuestros hijos son seres humanos distintos a nosotros y tienen todo el derecho a equivocarse, porque ese equivocarse es un aprendizaje para ellos. Entonces, no somos los gerentes del mundo. Te echaron, te echaron. Tú no eres el gerente del mundo, tú no puedes cambiar el mundo,
Tú puedes cambiar tu mundo, pero no puedes cambiar el mundo. Entonces, no te eches el peso del mundo encima porque no es saludable, es muy malo para la salud mental, es muy malo querer solucionarlo todo, es difícil y además solamente te va a llevar a agotarte y no te va a llevar a ver esa oportunidad que está detrás de esa crisis. Hay otra cosa importantísima que siempre pasa en toda crisis. Digamos que vamos a hablar de una crisis matrimonial. Entonces, tú estás bravo con tu pareja, se vuelve todo un conflicto, la gente empieza como, se vuelven agresivos, y entonces es que me miró, es que me dijo, es que me trató, es que me... Bueno, todo lo que pasa en una crisis de pareja. Pero resulta que es que uno lo idealiza. Es que me miró feo. Resulta que de pronto el otro no lo estaba uno ni siquiera mirando feo, o estaba mirando feo a la pared, pero uno se da por aludido porque uno idealiza la situación. Tanto buena como mala, uno idealiza. No idealicemos tanto. La gente se equivoca igual que nosotros. El mundo se equivoca igual que nosotros. O sea, no le demos tanta importancia, no ahondemos tanto, porque cuando idealizamos las cosas, lo que hacemos es ahondar el problema. ¿Por qué? Porque de pronto el otro estaba mirando feo porque se acordó de algo, y resulta que tú lo tratas mal porque él te miró feo y eso se vuelve un conflicto más grande. Entonces, en las crisis, no idealices. Cuando estés como muy metido a decir, esto no tiene solución, empieza a bajar ese esto de la nube y como a analizarlo un poquito, a decir, bueno, a ver, sí, puede ser esto, puede ser aquello, podemos mejorar tal cosa, pero no lo veas como si fuera un problema indescifrable, porque pues si no tiene solución no es problema. Entonces, no idealices que la idealización generalmente lo lleva a uno a cometer errores y a sentir que el otro te ataca, a sentir que el mundo te está atacando. Entonces, la idea es que no idealices cuando estés en una crisis. Otra cosa que les recomiendo, de por Dios, no se victimice. Yo conozco mucha gente y tengo muchos pacientes que han pasado por esas etapas y es que se vuelven una víctima. Ustedes se acuerdan que las mamás, por lo menos las clásicas, siempre dicen, porque les di mi juventud, porque les di no sé qué, porque les di, no, o sea, cuando tú vayas a darle algo al mundo, dáselo porque tú quieres, pero no por buscar un sufrimiento, no por decir, porque la gente diga, ¿cómo eres de bueno? ¿Cómo eres de buena? ¿Cómo eres de querido? ¿Cómo eres de querida? Es que eres tan sacrificado. No, si vas a hacer algo, algo incluso en medio de una crisis para salvarte de esa crisis, no lo hagas con la posición de víctima. No, no te victimices, no digas que pobrecito tú, que hay que pesar contigo, que es que yo veo esa información mucho en internet, porque entonces veo muchos videos donde le dicen a la gente, esta es la historia de la pobre María. María era una pobre mujer que se dedicaba a su casa y a sus hijos, y por eso no sé qué. No, 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 dejen de oír esas historias y empiecen a llenarse de información potente. Entonces, ustedes oyen al conferencista que dice, le vendí a un empresario un hueco y después le vendí con qué taparlo. Y ahora tengo una empresa de tape y destape de huecos. Aprendan cosas, oigan mensajes positivos, no oigan mensajes de víctima. Pobrecito yo. Y entonces la gente se siente muy identificada con ese tipo de cosas. Las novelas son muy lindas, son muy bonitas, son muy mágicas, muy fantasiosas, pero cuando una persona está en una mala situación y se pone a ver ese tipo de contenidos, lo que va a hacer es sentirse todavía más víctima y va a decir, no, es que a mí me pasa como a María la del barrio, o sea, yo algún día voy a encontrar mi príncipe azul. El príncipe azul no existe. Y no existe porque simplemente nadie puede hacerlo a uno feliz más que uno mismo. Entonces, si yo estoy en una crisis personal porque no encuentro el amor en mi vida, porque no he encontrado la pareja que me sirva, y me pongo a ver a Mariala del barrio y digo, ay, es que ya viene mi príncipe azul, pues te digo que estás
en el lugar equivocado. O sea, no, ese no es la solución. La solución es llóralo de que estás solo, listo, ya lo lloraste, te sientas, la piensas, pensando en otra cosa, viene la idea. Cuando te llegue la fantástica idea, te calmas. La coges suavecito para que la emoción no te gane la partida. Acepta que hay cosas que no puedes cambiar, que hay cosas que no puedes manejar, que tú no eres el gerente del mundo y que hay cosas que pasan porque sí, porque es una cosa que no puedes controlar. Tú no puedes controlar el clima porque no eres un X-Men, entonces tú te arreglas un sábado por la noche porque te vas a ver con alguien, todo muy especial, y llueve y se te cae el peinado, y entonces ya, o sea, es que tú eres el más de mala, ¿no? Es que tú no puedes controlar el clima. Pues llovió y ya, simple, acepta, acepta y deja ir. No te idealices, no idealices los problemas, no idealices las crisis. Porque cuando dejas de idealizar las crisis, cuando aceptas, cuando lloras lo que tienes que llorar, cuando no te victimizas, vas a ver todas las oportunidades que están ahí, están enfrente tuyo. Hay un montón de cosas en el mundo maravillosas que no has visto porque no te has dado la oportunidad. Porque a veces se necesita llorar porque las lágrimas son la forma de lavar las ventanas del alma, que son los ojos. Si en este momento te sientes solo, si en este momento te sientes triste, si en este momento te sientes desolado por una crisis, cálmate, sácalo de tu sistema y de verdad, trata de ver esa crisis como un aprendizaje y no como un castigo. No te victimices, no lo idealices. Los seres humanos somos tan maravillosos que descubrimos el fuego, la rueda y miren dónde vamos. Estamos hablando a kilómetros de distancia en vivo. Ustedes me pueden escuchar a mí, yo puedo leerlos a ustedes. Somos maravillosos. Así que no hay crisis que pueda detenerte. Simplemente no lo tomes solo como el pensamiento positivo de voy a sentarme a pensar positivo y todo va a salir bien. No, actúa. Actúa, acepta, sácalo de tu sistema y haz que tu vida sea una aventura. Les hablo de esto porque he oído y he visto muchos videos últimamente muy motivadores que dicen, puedes hacerlo todo, pero como que a nadie le explican que hacerlo todo sí se puede, pero que tienes que prepararte para hacerlo. Entonces quería comentarles ese tema porque me pareció muy interesante y de verdad que sueño con que muchas personas a las que he conocido conviertan todas sus crisis en eso, en oportunidades maravillosas, que cumplan todos sus sueños, que cumplan todas sus expectativas y que por favor no se dejen hundir en el pesimismo. Traten de buscar información que sí les sirva y recuerden que así en la crisis que ustedes están sintiendo necesitan salir de ese sentimiento se tranca, pueden, por supuesto, tener ayuda psicológica y busquen la ayuda y saquen todo eso dañado de su sistema. Cuando uno se le tapa el baño, uno le echa agua, pero si el agua no baja al baño y no hay nada y ya le echaste químico, ¿qué haces? Vas y llamas a un fontanero, ¿cierto? Bueno, te puedes quedar con el baño ahí tapado no sé cuánto tiempo. Lo mismo pasa con tu casa mental. Si se te tapa un sentimiento por una crisis y ya le echaste agua, ya le hablaste a los amigos, ya oíste cosas buenas y ese sentimiento no sale y no sale, es hora de llamar a tu psicólogo, es hora de conectarte, es hora de hacer lo que tengas que hacer para que esa crisis no se lleve todas las oportunidades que van a pasar por enfrente tuyo y que puedes perder solo por un segundo de no pensar claramente. Estoy muy contenta de volver a transmitir. Anoche les decía que les pedía disculpas porque hubo pues la crisis mundial también me trajo crisis en tecnología y dejamos de transmitir el programa un tiempo, pero voy a tratar de estar lo más posible con ustedes.
Pueden escribir al correo claudiahuertasicóloga.com, @gmail, perdón, y pueden poner todas las preguntas que quieran, si quieren algún tema en específico, si tienen alguna crisis que quieren que aprendamos un poquito de técnicas para sacarlas adelante, estoy aquí para servirles. No me queda más que decirles que los quiero muchísimo, que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y que nos vemos en nuestro próximo café con tu psicólogo. Los quiero mucho, 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 mucho. Un beso. Chao.